Imagina que cada vez que pagas el mínimo de tu tarjeta, una pequeña grieta se abre en tu futuro financiero, y sin que lo notes, la deuda se convierte en una montaña imposible de escalar. Esa sensación de que solo es un detalle puede ser la diferencia entre mantener el control y perderlo por completo. Hoy vamos a desmenuzar qué ocurre realmente cuando decides pagar únicamente el mínimo de tu tarjeta de crédito, y por qué esa decisión puede costarte mucho más de lo que imaginas. Primero, aclaremos de una vez por todas qué es ese pago mínimo del que tanto se habla. En términos simples, el pago mínimo es la cantidad más baja que el banco te exige para que tu cuenta siga activa y no te cobren cargos por mora. No es una sugerencia, es una obligación contractual, pero la forma en que se calcula suele ser una combinación de un porcentaje del saldo pendiente y los intereses generados en el periodo. La mayoría de los emisores aplican un 1% del saldo más los intereses, y si ese resultado es inferior a una cifra fija, por ejemplo, $25, entonces el mínimo será esa cifra mínima. Así, si tu saldo es $1,000 y la tasa anual es 20%, el interés mensual será aproximadamente $16.70, y el pago mínimo será la suma de ese interés más el 1% del saldo, lo que da alrededor de $30. Ese número parece pequeño, pero es solo la punta del iceberg. Veamos ahora qué pasa cuando decides pagar solo esa cantidad. El interés se calcula siempre sobre el saldo total, no sobre la parte que pagas. Por lo tanto, si tu saldo inicial es $1,000 y pagas $30, el saldo que queda después del pago será $970, y sobre esa cifra se volverá a aplicar el interés del próximo mes. Con una tasa anual de 20%, el interés mensual seguirá rondando los $16, lo que significa que gran parte del pago se destina únicamente a cubrir los intereses y muy poco a reducir el capital. En otras palabras, cada mes estás pagando esencialmente por el privilegio de seguir debiendo. Si mantenemos este ritmo durante varios años, el efecto se vuelve exponencial. La deuda no disminuye de forma lineal, sino que se reduce muy lentamente, mientras los intereses siguen acumulándose. Imagina que mantienes ese saldo durante 5 años sin aumentar tus gastos. Con la misma tasa de 20%, el total que acabarías pagando al final del periodo sería más de $10,000, mucho más que el saldo original. Esa diferencia se debe a los intereses compuestos, que hacen que la deuda crezca como una bola de nieve que se vuelve cada vez más grande cuanto más tiempo la dejas sin atacar. Además del costo económico, pagar solo el mínimo afecta tu puntuación crediticia. Los emisores de tarjetas observan el ratio de utilización, que es la relación entre el saldo que utilizas y el límite total que tienes disponible. Cuando mantienes un saldo alto porque solo pagas el mínimo, ese ratio se mantiene elevado, lo que los algoritmos de crédito interpretan como un riesgo mayor. Con el tiempo, eso puede traducirse en una calificación más baja, lo que a su vez encarece futuros préstamos, hipotecas o incluso la posibilidad de obtener una nueva tarjeta con mejores condiciones. Otro aspecto que suele pasar desapercibido es el impacto psicológico. Saber que cada mes solo cubres los intereses genera una sensación de estancamiento, una carga mental que puede afectar otras áreas de tu vida. La ansiedad de ver cómo la deuda no avanza, sumada a la presión de los recordatorios de pago, crea un círculo vicioso que dificulta aún más la toma de decisiones financieras saludables. Ahora bien, ¿existen alternativas para romper ese ciclo? La respuesta es sí, y la clave está en destinar una mayor parte de tu ingreso al pago de la deuda. Si en lugar de pagar el mínimo, decides abonar al menos el 30% del saldo, la reducción del capital será mucho más significativa y los intereses se verán reducidos rápidamente. Otra estrategia es buscar una tarjeta con una tasa de interés más baja o, si tu historial lo permite, consolidar la deuda en un préstamo personal con una tasa fija y un plazo definido. De esa forma, sabes exactamente cuánto pagarás cada mes y puedes planificar mejor tus finanzas. En cualquier caso, la disciplina y la constancia son fundamentales. Establecer un presupuesto realista, identificar gastos superfluos y destinarlos al pago de la deuda puede marcar la diferencia entre estar atrapado durante años o liberarte en cuestión de meses. Recuerda que cada dólar que destinas a reducir el capital es una inversión en tu tranquilidad futura. ¿Qué piensas tú?
Déjame tu comentario, de verdad quiero saber tu perspectiva. Y si todavía tienes dudas, imagina que cada mes que decides pagar solo la cantidad mínima, en realidad estás firmando un contrato silencioso con el banco que te obliga a pagar más tiempo y más dinero. Esa sensación de que la deuda nunca disminuye se vuelve una carga invisible que pesa sobre tus decisiones cotidianas. Cuando el saldo se mantiene alto, el banco sigue calculando intereses sobre una base que apenas se reduce, y ese círculo se vuelve cada vez más difícil de romper. Por eso, la clave está en romper esa inercia lo antes posible, y la forma más eficaz es destinar una porción mayor de tus ingresos al abono del capital. No se trata de un sacrificio imposible, sino de una reordenación de prioridades. Identifica esos pequeños gastos que pasan desapercibidos, como suscripciones que ya no usas o compras impulsivas, y redirige ese dinero hacia la tarjeta. Verás cómo, mes a mes, el saldo empieza a bajar de forma visible, y con ello, los intereses que te cobran también disminuyen. Esa sensación de progreso es un motor poderoso que te impulsa a seguir adelante. Otro punto que vale la pena destacar es la importancia de la negociación con la entidad financiera. No es un mito que los bancos estén dispuestos a escuchar a sus clientes cuando se trata de reducir la tasa de interés o de ofrecer un plan de pagos más flexible. Llamar al servicio de atención y explicar tu situación puede abrir la puerta a una tasa más baja, a la condonación de algunos cargos o a la reestructuración de la deuda. En muchos casos, simplemente preguntar puede generar una mejora significativa en tus condiciones, lo que a su vez acelera la salida del endeudamiento. Si la tasa de interés de tu tarjeta es extremadamente alta, una alternativa que ha funcionado para muchas personas es la transferencia de saldo a una tarjeta con una oferta de tasa introductoria del 0% durante varios meses. Esta estrategia te permite pagar el capital sin que los intereses se acumulen durante ese periodo, siempre y cuando te comprometas a liquidar la mayor parte de la deuda antes de que finalice la promoción. Claro está, es fundamental leer bien los términos y evitar caer en nuevas compras que vuelvan a inflar el saldo, porque de lo contrario, el beneficio se pierde rápidamente. En el caso de que tengas varias tarjetas con saldos diferentes, la técnica de la avalancha puede ser muy útil. Consiste en enfocarte primero en la tarjeta con la tasa de interés más alta, mientras mantienes los pagos mínimos en las demás. Al eliminar la deuda más costosa, reduces el peso de los intereses y liberas recursos para atacar la siguiente tarjeta en la lista. Es un método que, aunque requiere disciplina, acelera notablemente el proceso de saneamiento financiero. Finalmente, no subestimes el valor de la educación financiera continua. Cada vez que aprendes un concepto nuevo, como la diferencia entre tasa nominal y tasa efectiva, o cómo funciona el cálculo del costo real de un crédito, aumentas tu capacidad de tomar decisiones informadas. Dedica un rato cada semana a leer artículos, ver videos o escuchar podcasts sobre finanzas personales. Esa inversión de tiempo se traduce en ahorros y en una mayor tranquilidad a largo plazo. En resumen, pagar solo el mínimo de tu tarjeta es una estrategia que, a primera vista, parece cómoda, pero que a la larga genera una espiral de intereses, deterioro del historial crediticio y estrés psicológico. La solución pasa por aumentar el abono al capital, negociar mejores condiciones, considerar transferencias de saldo o consolidar la deuda, y aplicar métodos estructurados como la avalancha. Con disciplina, planificación y un poco de valentía para hablar con tu banco, puedes transformar esa deuda en una oportunidad para fortalecer tu salud financiera. Ahora que conoces todas estas herramientas, te invito a que tomes acción hoy mismo. Revisa tu estado de cuenta, calcula cuánto estás pagando de intereses y define cuánto puedes destinar extra al pago del capital. Si ya has puesto en práctica alguna de estas estrategias, cuéntame en los comentarios cómo te ha funcionado. Me encantaría leer tus experiencias y aprender de ellas. Y si este video te ha sido útil, no olvides darle un pulgar arriba y compartirlo con quien creas que necesita este mensaje. Suscríbete al canal para no perderte los próximos contenidos sobre finanzas personales, ahorro e inversión. Cada semana subimos material pensado para ayudarte a tomar el control de tu dinero. Recuerda, la decisión de cambiar está en tus manos, y cada pequeño paso cuenta. Hasta la próxima.